Bueno, la próxima. El tema de la inclusión, ahí quedó medio incompleto creo la imagen, pero es una pregunta, digamos, que uno lo podría aplicar a cualquier política pública, que es, cuando uno hablamos de derecho, educación, de participación, ¿quiénes son los beneficiarios? Cuando uno hablamos de una escuela, ¿quiénes son los que acceden y se benefician de la educación y quiénes son los excluidos, ¿no? ¿Cuál es el grupo que queda como en las sombras? Esa relación siempre está y siempre es bueno mirarla, ¿no? Siempre cuando uno está pensando en políticas públicas, está pensando en desarrollar proyectos de educación o de salud o de inclusión, siempre puede ver esa foto como en el sentido de que va a haber un grupo, digamos, que va a acceder y va a haber un grupo que va a quedar en desventaja. La próxima. ¿En qué piensan ustedes cuando piensan en un niño, un adolescente o una persona con discapacidad? La representación que tenemos de la discapacidad es construida. La próxima. A lo largo de la historia ha habido una serie, digamos, de miradas distintas. Y es bien interesante mirarlo cuando uno ve un poco así como con mirada de antropólogo, ¿no? La historia de cómo las sociedades han tratado a las personas con discapacidad, ¿no? Desde la antigüedad, donde la discapacidad era vista como un castigo y, digamos, se trataba de acortar el sufrimiento, digamos, de la persona con discapacidad, matándolo, ¿no? Desde esa mirada hasta una concepción, digamos, donde siempre predomina la idea de la discapacidad como imposibilidad, como objeto de ayuda, como objeto de caridad, la imagen del mendigo en la puerta de la iglesia, ¿no? En la antigüedad, en la Edad Media, el mendigo en la puerta de la iglesia es la foto de la discapacidad, de la persona con discapacidad. En inglés la palabra discapacitado se dice handicap. Lo han escuchado y además está medio castellanizado también el handicap. Handicap viene de una especie como de metonimia que se hace de la palabra hand, cup in hand, ¿no? Como alguien que tiene una lata, un cup, una taza en la mano, ¿no? Cup in hand, eso es handicap, es el mendigo, el que está ahí pidiendo a la puerta de la iglesia, o que todavía vemos la persona que le falta una pierna o que es un ciego. Yo cuando era chico me crié en un pueblo, había un ciego en la puerta del banco donde trabajaba mi padre, que era un banco público, y el ciego estaba ahí pidiendo desde que siempre, ¿no? Era parte como del paisaje del lugar, ¿no? Esta idea, digamos, de la persona con discapacidad como objeto de ayuda y protección solidaria va mudando en la modernidad, digamos, en el siglo XIX, siglo XX, a una mirada que es la de la medicina, por un lado, ¿no? La discapacidad como algo que tiene que ser curado, rehabilitado, y a la persona con discapacidad como objeto, digamos, del cuidado de la medicina. Y cuando uno mira, por ejemplo, la educación especial, encuentra también esa idea, ¿no? de alguien que requiere cuidados especiales o tiene necesidades especiales y que la tarea, digamos, es rehabilitarlo, básicamente, ¿no? Esto está muy presente y está muy presente dentro de nuestra propia concepción, de nuestra propia representación. Esta idea en la práctica lo que hace, digamos, la idea de las necesidades especiales y de la atención de las necesidades especiales, en algún sentido es mantener la segregación, la persona con discapacidad como algo separado. Es bien interesante, ayer tenía una conversación con alguien sobre también cómo en la historia de la educación uruguaya se ha venido reflejando la cuestión de la discapacidad, porque todavía, ¿no? Cuando uno dice, nos pasó hace poquito con Diego en una reunión que estábamos, cuando uno dice, bueno, tengo una propuesta en la que quiero trabajar con discapacidad, dicen, tenés que hablar con la inspectora de especial, o eso le toca la cuestión de la discapacidad, le toca a los de especial. Es bastante interesante esa idea, digamos, automáticamente segregar a un grupo, ¿no? de personas a un sector, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, uno piensa, ¿por qué, por ejemplo, en secundaria no hay especial? ¿No? O sea, uno en primaria no solo que hay un área, sino que un área muy establecida, ¿no? Tienes con una gran expansión, con una gran historia por detrás, de buena calidad de la educación especial, de muchas escuelas especiales y maestros, o sea, tiene toda una historia.
y en secundaria se ve que no esperaba nadie que un niño, ¿no?, llegara, ¿no? Y eso se ve muy... Un secundario todavía ni sabe, cuando llega alguien con discapacidad, no saben dónde meterlo, digamos, o por dónde la institución puede... Bueno, exactamente, así es. Ahora están creando las rampas para que suban los... Exactamente, sí. El año pasado... En los últimos años se empezaron a poner rampas. Es bien interesante porque uno dice, bueno, si yo pienso en discapacidad y pienso en un niño con síndrome de Down o con una discapacidad intelectual severa, seguramente la educación secundaria no es el mejor camino tampoco para ese niño, ¿no? Pero si pienso en alguien que tiene una discapacidad física o sensorial, bueno, ¿por qué no puede estar la escuela, el liceo secundario, el liceo preparado para recibirlo? ¿Cómo? Ah, exactamente. La próxima. Bueno, hace unos pocos años se hace una declaración internacional sobre personas con discapacidad, sobre derechos de personas con discapacidad, que nosotros pensamos que es como una vuelta de página en toda la historia de lo que ha sido la mirada sobre la discapacidad hasta acá. No solo porque consagra una serie de derechos que digamos son importantes, sino porque plantea una mirada muy diferente y una definición muy distinta de lo que es una persona con discapacidad. Esa convención, que además tiene una historia muy interesante, porque todas las convenciones de Naciones Unidas en realidad surgen de una reflexión de especialistas sobre temas. La Convención de los Derechos Humanos son gestiones de gobiernos asesorados por asesores expertos en derecho internacional y hacen una declaración de derechos humanos. Esta declaración de personas con discapacidad tiene una historia bien interesante y diferente, de que son las propias organizaciones de las personas con discapacidad, las organizaciones que vienen luchando por los derechos, las que llegan a Naciones Unidas con un texto y trabajan adentro de Naciones Unidas durante 2 años revisando ese texto y negociando con Naciones Unidas los términos, digamos, de esa declaración, de esa convención. Eso, y mucho trabajo también a través de redes sociales, de internet, o sea, todo esto es un proceso muy reciente y muy rico en términos de participación social a nivel internacional. La próxima. Lo que yo les decía de cómo se define la discapacidad, el término discapacidad, en la convención y por qué yo creo que es un antes y un después. El término personas con discapacidad, la convención lo define como aquellas personas, incluye aquellas personas que tienen una disminución funcional, física, mental, intelectual o sensorial, es decir, una disminución de su funcionamiento, que al interactuar con diferentes barreras encuentran limitado su derecho a plena participación. Fíjense que ahí lo que hace la definición esta es que plantea 2 términos en la definición. Uno es la persona, que tiene un límite de su funcionamiento, puede ser un límite físico, sensorial, intelectual, pero que dependiendo del entorno en el que se tenga que mover y de las barreras o de las oportunidades o de las rampas que le ponga o no le ponga ese entorno, eso va a resultar en un nivel de discapacidad. O sea que fíjense que ya lo que pone del lado de la persona no es la discapacidad. Lo que pone del lado de la persona es una disminución funcional, una disminución del funcionamiento, ¿tá? Y la discapacidad la pone como el producto de una interacción entre esa persona y su entorno. La próxima. El resultado, digamos, de esta definición es que nos permite pensar la discapacidad en el contexto de la diversidad de funcionamiento que tenemos los seres humanos, las diversas maneras de funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos permite ver la diversidad de funcionamiento también a lo largo del ciclo de vida, ¿no? La discapacidad o la limitación funcional o la diversidad funcional, podríamos decir, es algo que va a ir reflejándose de manera distinta a lo largo, según la variable de género, según los grupos de edad, etcétera. La que viene. A mí me gusta la idea de poner esto como para explicarlo como si fuera una especie de fórmula matemática, ¿no? La discapacidad como igual a una limitación funcional
en relación con el ambiente. Es decir, si yo tengo, ahí ven las siglas, ¿no?, de LF, limitación funcional, y A es ambiente. Si yo tengo una limitación baja, una limitación funcional baja, digamos, un niño que tiene una disminución visual menor, ¿no?, pero encuentra un ambiente que le ofrece cero barreras, cero dificultad, la discapacidad es cero. Si la limitación funcional es severa, el niño es ciego, pero tiene un ambiente que le facilita, que le ayuda, que no le hace barrera, la discapacidad siempre es cero. Y fíjense en el cuarto renglón, si la limitación funcional es alta, pero el ambiente le pone mucha dificultad, cómo se multiplica el resultado en términos de discapacidad. Esta manera de pensar la discapacidad como el resultado de una interacción creo que es bien interesante para después pensar en la práctica educativa, por ejemplo, ¿no? Cómo en un aula donde hay mucha dificultad, poca respuesta, digamos, a las necesidades, a las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no?, cómo eso potencia niveles de discapacidad o de exclusión. La próxima. Bueno, esto es lo que se define, se reconoce como una definición social de la discapacidad, ¿sí? Es una, como decía antes, un tipo de definición que nos permite un poco poner la mirada de la discapacidad al lado de una mirada sobre la diversidad humana, ¿no?, de las distintas maneras de funcionar. Por eso, incluso, muchas veces me ha pasado, trabajando con personas con discapacidad, hablar de limitación funcional y que me cuestionen si es una limitación funcional. Es una diversidad funcional, no necesariamente una limitación. O sea, una persona que es cuadraplégica, que tiene una artrosis severa de la mano, pero que puede trabajar perfecto, puede escribir con la computadora, comunicarse, es decir, ¿cuál es la limitación funcional que tiene? Dependiendo del entorno en el que se desempeñe, va a tener limitaciones o no. O sea, esa persona que es cuadraplégica, se moviliza en una silla de ruedas, necesita ayuda para una serie de funciones, por ejemplo, podría venir hoy acá y dar esta conferencia sin ninguna dificultad. Igual que la estoy dando yo, mejor posiblemente. Si la tuviera que dar en el primer piso acá, estaría en problemas en este edificio. O sea que dependiendo de el edificio, digamos, en el que la persona se tenga que desempeñar, va a ser el nivel de discapacidad, el nivel de limitación que resulte. ¿Sí? La que viene. Bueno, un poco lo mismo. Lo que decía hace un rato, ¿no? Cuando una plaza, un centro de salud, una escuela son capaces de incluir a un niño o una niña con discapacidad, se puede esperar que están mejor preparadas para incluir a otros que no tienen discapacidad pero pertenecen a un grupo que tiene alguna diversidad en su funcionamiento, en su cultura, en su manera de hablar, ¿sí? O sea que la atención de la diversidad, ¿no?, y la sensibilidad de las escuelas, de la educación a lo diverso, también tiene que ver con estrategias de inclusión. Y también tiene que ver con estrategias de inclusión a niños con discapacidad. La próxima. Lo que yo les decía, a lo largo del ciclo de vida, limitaciones funcionales vamos a tener todos. En algún momento nos vamos a quedar una pierna, o en algún momento vamos a tener menor agudeza visual, o ya tenemos menor agudeza visual, ¿no?, o menor auditiva, ¿no?, o más dificultades en la comunicación, ¿no?, o mayor nivel de neurosis. En fin, hay una serie, digamos, de aspectos que van a lo largo del ciclo de vida nos van a poner en contacto con esta cuestión de la diversidad de funcionamiento, de la diversidad funcional. La próxima. Bueno, a ver, va a empezar solo, ¿no? Dijimos que empezaba. Esperame un segundito, cuando aparezca el mouse lo damos. Yo quería compartirles un video que a mí me gusta mucho. Es una persona que es una persona con discapacidad, una mujer que es una celebridad en Estados Unidos, una persona que ha sido deportista olímpica y es modelo de revistas, es una persona muy así célebre, hablando de la definición de la discapacidad. A ver si eso nos ayuda un poquito también a enlazar con lo que venía contando, de cómo es la mirada de la discapacidad a lo largo de la historia, cómo es la mirada y la representación que tenemos nosotros cuando pensamos en discapacidad, y cómo eso se refleja también en la persona, en la forma en que una persona con discapacidad se para frente a la forma en que es mirada o es definida por los demás. Pero es bastante fuerte, ¿no?, pensar cómo a veces en un niño tiene más efecto
el encontrarse con una palabra que lo define, con un término que lo define como imposibilitado, que la propia imposibilidad. O sea, uno lo puede comprobar a diario. Somos más bien el resultado de lo que alguien dijo de nosotros cuando éramos niños, o quiso de nosotros, o esperó de nosotros, que del cuerpo que nos haya tocado, de las limitaciones funcionales que nos hayan tocado en la infancia. Y esto, digamos, de cómo es nombrado a alguien a partir de su discapacidad, tiene muchos efectos. Y en la escuela todo el tiempo, ¿no? Bueno, muchas veces se habla de los niños y los adolescentes con discapacidad como grupos vulnerables. Cuando se trabaja en educación sexual o incluso en relación con el tema de la violencia, se habla de que son grupos vulnerables a la violencia o al abuso sexual. Es interesante ver de que cuando mucha gente se queda pensando que lo que los hace vulnerable es la discapacidad, ¿no? No es la discapacidad lo que hace a alguien vulnerable. Lo que hace vulnerable a alguien es la falta de acceso a la educación, al desarrollo de habilidades para la vida, al desarrollo de habilidades para desempeñarse y manejarse, digamos, en determinados contextos. Un factor de vulnerabilidad importante es la pobreza. A nivel internacional se sabe que hay como un círculo vicioso entre la discapacidad y la pobreza. Es decir, de que cuando alguien tiene una discapacidad y desarrolla su vida, digamos, como una persona con discapacidad, tiene muchas más posibilidades de permanecer debajo de la línea de pobreza o de pertenecer a grupos pobres, y que además, cuando uno mira entre la población pobre, encuentra más personas con discapacidad, porque hay más frecuencia por temas que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con la nutrición y tienen que ver con la accidentología. Hay más frecuencia, digamos, de la discapacidad entre los grupos más pobres. Esto está confirmado en el informe que acaba de salir sobre la discapacidad en el mundo, que es un informe de la OMS en el 2011, y que muestra con datos la mayor presencia de personas con discapacidad en los sectores más pobres de la población en todos los países. La que viene. En Uruguay, nosotros cuando estuvimos haciendo esta investigación sobre educación sexual, fuimos a mirar datos sobre lo que es el entorno socioeconómico de las familias que mandan sus hijos a las escuelas especiales. Todos los indicadores socioeducativos, digamos, de las familias cuyos hijos van a las escuelas especiales en Montevideo y Maldonado, que fueron los departamentos que nosotros tomamos como muestra para la investigación, todos los indicadores sociales son peores que los del conjunto, que los de los promedios nacionales, son peores que los de las escuelas comunes y son peores que de las escuelas de contexto crítico. Por ejemplo, uno de los indicadores que se toma es el de necesidades básicas insatisfechas. El 21% de los alumnos que van a las escuelas especiales en Montevideo y Maldonado, ¿no?, vienen de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, el 21%, contra el 12% en las escuelas urbanas comunes. O sea, el 12% de los niños vienen de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, el 17% del promedio general. El saldo educativo, por ejemplo, que es otro indicador que se toma mirando la educación de las madres. El saldo educativo es una resta que se hace entre la cantidad de madres que accedieron a educación secundaria versus la cantidad de madres que no completaron la primaria. Eso da un indicador que se llama saldo educativo. En las escuelas especiales, ese indicador, ese saldo, es 57 puntos negativos, ¿no? Fíjense cómo compara con el promedio general, que es de menos 21. Fíjense que es peor que el de las escuelas comunes urbanas, que es del 8%, bueno, de 8 puntos. Y fíjense que es peor, 57 contra 47, de las escuelas de contexto crítico. Estos son datos del 2010 de la DIE. Otro indicador que ellos toman para mirar un poco el entorno socioeducativo de las escuelas especiales es lo que los directores y vicedirectores de las escuelas perciben como apoyo y compromiso de los padres y las madres en las escuelas. Es favorable en solo el 5% de los casos, en la percepción de que los padres colaboran con la escuela en las escuelas especiales, contra un 27% de percepción favorable en las escuelas, en el promedio general, y un 20% en las urbanas comunes. No es que